amigos de Estudios del Más Allá, espero estén bien. Yo aquí con este aparataje que estoy inaugurando, estoy estrenando, estoy un poquito nerviosa porque estoy tratando de grabar el podcast que va a ir para, luego yo les indico dónde va a estar guindado el podcast, y estoy haciendo el video para YouTube. Entonces ténganme un poquito de paciencia, pero vamos seguro con este tema, que es el maleficio. Vendría a ser como la continuación del tema anterior, que era sobre posesiones y exorcismo. El maleficio viene a ser como una especie de corriente a lo que sería la posesión, ¿ok? Bueno, en el tema de hoy vamos a tomar en cuenta a los siguientes autores: Gabriel Amor, sacerdote, que ya falleció, exorcista; el padre José Antonio Fortea, fue exorcista, actualmente no lo es; y el padre Corrado Balducci, demonólogo. Entonces, tomando en cuenta estos tres sacerdotes, vamos a ver qué es el maleficio. El maleficio consiste en provocar el mal hacia una persona utilizando la influencia o la intervención del demonio. Esto solo se da si Dios lo permite. Más adelante vamos a ver el por qué Dios permite este tipo de actividad, pero existe. Vamos a ver ahorita las formas de hacer un maleficio. Hay 4 que son las más importantes, de las cuales yo las voy a ir nombrando de orden de importancia o de orden de mayor gravedad a la más común. La primera sería la magia negra, que se da en brujería, en ritos satánicos, misas negras, cuando se hacen sacrificios de personas o animales. Pues digamos que esta es la manera o la forma más peligrosa, porque tú estás invocando directamente al demonio para hacerle mal a alguna persona. Entonces, este tipo de forma de maleficio produce el maleficio contra una determinada persona mediante fórmulas mágicas o ritos, a veces complejos, con invocaciones dirigidas directamente al demonio, pero sin hacer uso de los objetos particulares que vamos a ver ahora más adelante en otras formas de maleficio. Quien se dedica a estas prácticas se pasa a convertirse en siervo del demonio, de Satanás. La segunda forma vendría a ser las maldiciones. Las maldiciones son deseos o augurios de mal, y el origen del mal está en el demonio. No es que sea una persona, sino que tú estás invocando al demonio para que el demonio pueda hacerle mal a dicha persona o a la víctima, ¿ok? Cuando se hace con verdadera perfidia, es decir, con verdaderas ganas de hacer mal, especialmente si hay un vínculo de sangre entre el maldiciente y el maldecido, puede tener efectos tremendos. Yo les comentaba esto en el exorcismo. Mientras mayor vínculo tengan una persona hacia la víctima, es decir, seas padre o abuelo o tío, sobre todo lo que es padre y abuelo, pueden llegar a tener más poder ese tipo de maldiciones. Aquí hay un caso interesante, que lo recuerdo del libro de Gabriel Amor, que es impresionante. Había un muchacho que él lo tiene que ver, lo atiende, porque él tiene una llagas, una especie de pudrición en las piernas, y resulta que el padre Amor, entrevistando a esta persona, le cuenta que su padre, viviendo en Italia, él vivía en un pueblo, la mamá quería que ese señor fuera sacerdote y él no tenía vocación. Entonces hubo una pelea muy fuerte. Él decide irse, creo que fue a Roma, a una ciudad, y se aleja de su madre. La madre, a través de esto, pues o sea, hubo una gran pelea, una gran discusión. La mamá no quería saber de él. Pues él pasa el tiempo, se casa, tiene un niño. Ese niño es el caso que está viendo el padre Amor, el de las piernas, y le dice que cuando su padre, que estaba allá en Roma,
dice, oye, tengo mucho tiempo sin saber de mi mamá, voy a enviarle una foto mía y de mi hijo, a ver si se hablando un poco y llego a tener contacto nuevamente con ella. Pues la sorpresa fue la siguiente. Él recibe una carta de regreso donde la madre lo maldice a él, le dice, espero que mueras en el sitio donde naciste, es decir, en su casa allá en el pueblo. Y la foto donde el señor aparecía salía su hijo, y el hijo tenía unos chorcitos, unos pantaloncitos que se utilizaban en esa época, y la señora le dice, espero que esas piernecitas las maldigo, sí, le hace una maldición a las piernas del niño. Pues ese niño crece, ese niño es el que acude al Padre Amor, y cuando el Padre Amor le pregunta por su papá, le dice, bueno, mi papá regresó al pueblo donde nace y estaba perfectamente, se sentía muy bien, y de repente llega a su casa, ya la señora había fallecido, llega a su casa y cuando llega a su cuarto, a su cama, empieza a sentirse con un malestar espantoso, tanto es así que el papá de este muchacho fallece, o sea, cumpliéndose la maldición de la madre, diciendo que iba a morir en el lugar donde nace, y la maldición de su nieto, que eran las piernas, que había tenido muchos tratamientos, había tenido una serie de exámenes y no había manera de que esas piernas lograran curarse. Entonces el Padre Amor, pues, obviamente ahí tuvo que intervenir, hacer la oración que él consideró. Pero esto es el cuento para que entiendan y sepan que efectivamente esto se da. Esto no es cuento, esto es serio. Después vendría otra forma de maleficio, sería el mal de ojo. Consiste en un maleficio hecho por una persona por medio de la mirada. ¿Qué quiere decir esto? Eso no se trata de que yo te miré mal y te hice un maleficio. No, es otro tipo de fórmula que utilizan las personas que hacen que se dedican a estos maleficios, donde utilizan la mirada para maldecir. El último vendría a ser la hechicería. Es el medio más utilizado para realizar maleficios. Se hace un objeto formado de los objetos más extraños. Los utilizan con heces, sangre, polvo de muertos, polvo de animales. Es unas cosas muy traídas por los cabellos, ¿ok? Y este material, que tiene un valor simbólico, signo visible de querer hacerle daño, y un medio ofrecido a Satanás para que le imprima su fuerza maléfica. No es solamente el deseo de hacer el mal, sino que Satanás imprima ese mal que quiere hacer la persona. Entonces, ya sabiendo que existen estas formas de maleficio, vamos a pasar ahora a ver en qué manera o en qué modo se puede llevar a cabo los maleficios. Entonces, los modos de realizar un maleficio se clasifican en dos: modo directo y modo indirecto. El modo directo es que la maldición se realiza directamente sobre la víctima. La persona que realiza el maleficio utiliza determinados materiales, como les estaba diciendo con anterioridad, las heces, la sangre, trozos de cabello, cualquier material simbólico, inclusive polvo de huesos, y se suministra de diversas maneras en la persona. Puede ser a través de alimentos, cuando la persona ingiere los alimentos, cuando entras en contacto poniéndolos con algún objeto que la persona tenga cercano, y también colocándolo en el lecho, en la cama, pues, en las almohadas. Son cosas que la persona va a estar en contacto constantemente con él. ¿Qué pasa? Que esta acción, más que de los objetos de lo que está hecho, es la intención, lo que cuenta, es las ganas de hacer el mal, lo que
lo que es importante aquí. El demonio no se va a estar fijando si lo hicieron con sangre, heces, etcétera, sino la intención que hubo de la persona, ¿ok? De parte de la persona para hacer lo otro. Bueno, en el lado del modo indirecto, aquí se ejecuta no de la manera directa como hablábamos sobre la víctima, sino que se utilizan como objetos que pertenecen a la víctima o sus mismas pertenencias, pues como por ejemplo los cabellos, las uñas, partes de un vestido, de su ropa, pues de su vestimenta. Y la otra manera es objetos que representan a la víctima. Estos objetos se llaman objetos de transferencia o transfer. ¿Okay? Cuando yo diga transfer, ya saben que es objetos de transferencia. Estos son las típicas muñequitas vudú que representan a la persona. Suelen a veces usar animales. Los más comunes son el sapo y el gato. Fotografías. Las fotografías de las personas también lo utilizan muchísimo. Las figuras de cera, corazón de algún animal, etcétera, todo lo que pueda representar a esa persona. Luego vamos a ver qué maneras en qué maneras se actúan para que el maleficio se lleve a cabo. Bueno, las maneras en las que actúa el maleficio también son 4. Vamos a ver, la primera sería fijación. La fijación es la típica cosas que vemos en las películas, en las series, donde se utiliza la muñequita de vudú o las de cera y se le clavan objetos puntiagudos a ese objeto que representa a la víctima, y ese tipo de punzones que le dan al muñequito producen sufrimientos muy fuertes, muy desgarradores, sufrimientos agudos. Luego viene la putrefacción, que es lo que representa el deterioro, que es lento, pero que es inevitable. Él busca que a través de una enfermedad inexplicable acabar con la persona, llevarla hasta la muerte, hasta la tumba, y se ejecuta dejando podrir el objeto que representa a la víctima, y a menudo se obtiene con la sepultura del material. Hay un caso interesante que Fortea trata de un conocido de él, yo creo que era el representante de él no, mentira, era un empresario importante en España, donde le dice una persona que es clarividente, le dice que él tiene una maldición en su casa, le dice el lugar exacto. Esta persona clarividente, bueno, por supuesto de oración, de misa, una persona muy religiosa, que tenía efectivamente un don, no era cuento, ¿ok? Entonces la persona esta, la señora, la clarividente, le dice al empresario que tiene una maldición enterrada en su casa, le dice exactamente el sitio, creo que era en el jardín. Es que tuvo 2 casos, le estoy dando uno, que es este. Y cuando desentierran, donde ella dice, efectivamente consiguieron un corazón con pelos, había un sapo que todavía estaba vivo. Vean la acción que tiene el demonio. Para los que crean, yo lo creo, allá libres ustedes si creen o no, pero yo sí lo creo, porque le creo directamente al padre Fortea, le creo al padre Amor, que ambos hablan de que los animales que pertenecen a lo que vendría a ser el maleficio, que están envueltos en esa práctica, pues los consiguen vivos, a pesar de que están enterrados, a pesar de que están en almohadas, son animales que están vivos. Por supuesto, el señor, incrédulo ante todo esto, empezó a creer, como nos pasa a la mayoría. Luego viene a ser la destrucción con el fuego, la siguiente manera de que actúa el maleficio. Se ejecuta quemando repetidas veces el objeto que representa a la víctima para obtener
una consumación parecida a la putrefacción. En este caso es a través del fuego, ¿ok? Buscar que la persona muera. Y el último, que comúnmente aquí en Latinoamérica se daba bastante, se nombra mucho, que es el anudamiento, la ligadura o el amarre, que se obtiene ligando diferentes materiales extraños de transfer, pues como yo les hablaba del modo indirecto, que son los cabellos, cintas, tiras de paño, pañuelos, las cosas más insólitas, y sirve para representar un impedimento que se pretende provocar en la persona a la que se le va a realizar el maleficio. Teniendo esto, vamos a ver la efectividad del maleficio. ¿Realmente el maleficio se puede dar? ¿Se da en todos los casos? Vamos a ver ahora eso. Entonces, ¿el maleficio es efectivo? Pues vamos a ver. Primero, la persona que encarga el maleficio y la persona que realiza el maleficio son los primeros perjudicados. ¿Por qué? Porque el demonio, sin duda, está actuando a través de ellos. Ellos representan el mal y serán perjudicados con algún tipo de influencia demoníaca, o con la posesión, o con enfermedades. Nunca se invoca al demonio en vano, siempre hay una consecuencia. Entonces, tanto la persona que encarga como la persona que realiza el hechizo o el maleficio, siempre van a estar afectadas por el demonio. De alguna manera, sea tarde o temprano, siempre tendrán alguna consecuencia. Y contra la persona que se realizó el maleficio, ¿tiene eficacia? Pues fíjense que Dios es el que permite o no la acción de ese maleficio en la víctima. Acuérdense que Dios tiene caminos muy distintos de llamar a las personas. El igualito que sucede cuando acontece un accidente, una enfermedad o una desgracia, que Dios lo permite, siempre tiene un motivo. Nunca es porque Dios así lo permite por crueldad, sino que siempre va a haber algo de positivo o en la persona o en las personas que rodean a la víctima. Dios permite que nuestra existencia sobre la tierra haya bienes y males. Todo esto, recuerden que la vida siempre es una prueba. Lo vimos cuando vimos las almas del purgatorio. Cuando tú vives en este mundo, tú constantemente vas a estar viviendo pruebas, enfermedades, que el Señor te va a ir probando. Y eso te va a fortalecer. Va a fortalecer tu vida espiritual si tú realmente confías en Dios, si tú realmente entregas ese sufrimiento. Entrega es decirle al Señor: Señor, a pesar de que yo no entiendo por qué permites estas desgracias, yo sé que tú la permites por algún bien. Entonces, ayúdame a entender y a superar esta prueba, porque quiero amarte, quiero servirte, quiero ser tuyo. Por supuesto, las personas que viven en oración, viven en un nivel espiritual elevado, tienen una vida espiritual grande, pues obviamente ese tipo de maleficios no le va a hacer nada. Yo recuerdo una charla del padre Teodoro, que en algún momento yo les hablaré de él. Yo lo quiero mucho, le tengo mucho cariño. Él es alemán y es diocesano. Él no es exorcista, pero hace oración de liberación y tiene muchísimo material en YouTube, se los recomiendo. Padre Teo, búsquenlo. Yo recuerdo que él hablaba, que yo le pregunté en una oportunidad si algún mal pues podría afectarle a una persona, y él me decía: mientras más la persona ore, mientras más la persona viva un acercamiento a Dios, menos le va a hacer daño lo que la persona quiera hacerle, la otra persona quiera hacerle. En este caso, entonces, el maleficio. Si una persona te tiene con un maleficio, si tú realmente estás en una vida espiritual pegada a Dios, pues obviamente no va a pasarte absolutamente nada. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora qué limitaciones tiene. Bueno, las limitaciones del maleficio se concentran en tres cosas. El
primero el demonio, luego el individuo, la víctima, y luego Dios. Entonces el demonio, que es maligno, es malicioso, él no siempre cumple sus promesas. Recuerdo que el padre Fortea hablaba de que el demonio, pues, si a él le da la gana, va a hacer lo que se le pide. ¿Qué pasa? Que el ser humano es un ser inferior y simplemente si el demonio lo vea bien, en este caso a mal, él lo hará. Si no le da la gana, no lo va a hacer. Por más hechizos, brujerías, misas que se hagan, misas negras que se hagan, el demonio, si no le da la gana, porque él no va a obedecer al ser humano. Eso es importante y me parece totalmente lógico. Entonces, otra opción que habla el padre Balducci dice que como el demonio no es omnipresente, es decir, que no puede estar en todos lados al mismo tiempo, a veces se le puede escapar una petición de maldición. Después tenemos el individuo, que es la víctima, que les comentaba. Si esa persona tiene, a pesar de que tenga esos influjos de maleficio, si esa persona vive en oración, acude a los sacramentos, tiene una vida en oración y en gracia de Dios, pues no le va a pasar nada. Y Dios, o no le va a pasar nada o le pasa muy poco. Y la última limitación que tiene el maleficio es el Dios, pues, o lo más importante, que Dios, si quiere lo permite, y si no lo quiere no lo va a permitir. Por lo general no lo permite, ¿okay? Pero cuando lo permite, ya saben, es por beneficio de la persona, de la víctima o sus allegados. Hay manera de uno saber si se llevó a cabo un maleficio sobre uno o sobre otra persona. Pues realmente no hay certeza, no lo sabes con certeza, ni a veces inclusive el mismo sacerdote no lo sabe. Pero si un maleficio se realiza, pues lo más lógico es practicar lo contrario, es decir, lo que les venía diciendo, la oración, la vida espiritual elevada, utilizar los sacramentales, agua bendita, las cruces. Acuérdense, no utilizarlo como un amuleto, porque entonces no hace efecto, sino que lo que representa es vivir, el querer asemejarse a lo que representa la cruz, a algún santo, etc. Y por último, las recomendaciones que nos brinda el padre Fortea para las personas que han tenido un maleficio y las que no también. Estas son cosas que él recomienda, pero yo personalmente pienso que es lo mínimo que una persona puede hacer, ¿okay? Lo primero es rezar un misterio del rosario, leer 5 minutos el evangelio, hablar con Dios durante unos instantes, la misa dominical o con más frecuencia, colocar en la casa un crucifijo bendecido, colocar una imagen bendecida de la Virgen María, santiguarse con agua bendita una vez al día, y haciendo estas cosas el mal que sufren, si es del demonio, irá remitiendo. Pero si no remite nada, pues eso sería signo de que no estaba provocado por un maleficio. Puede haber sido una enfermedad o otro tipo de actividad, ¿okay? Si la actividad va decreciendo, significa que utilizando estas recomendaciones, pues obviamente era un maleficio. Si no, pues es otra causa. Entonces, esas recomendaciones, como le digo, para mí es lo mínimo que se puede hacer. Eso de rezar un misterio, traten de rezar el misterio, el rosario completo. Yo en este caso también recomiendo a personas que están empezando el camino espiritual, pues obvio, ni siquiera el misterio del rosario, recen un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Poco a poco se exigen un poquito más, porque acuérdense que este camino es de sacrificio, de exigencia, aquí no hay nada fácil, ¿okay? Pero si uno entrega su vida diaria, todos los días, Señor, te entrego mi día, gracias por este día, pues tú vas a ir viendo el cambio que va a generar Dios en ti. Entonces, ya saben, si pueden asistir a misa más, bueno, obviamente, como católicos, nosotros debemos asistir mínimo una vez a la semana, que es el domingo.
pero si asistimos con más frecuencia, mejor. Mejor, Dios nos estará dando gracias muy especiales, sobre todo en la Eucaristía. Hablar con Dios unos instantes. Yo les diría que todo lo que puedan. Como les digo, es un camino de poco a poco, de acostumbrarse, pero pídanlo, pidan fe, pidan esperanza, pidan caridad, que son las tres actividades que tiene el alma, que deberíamos tener elevado. Entonces, bueno, espero les haya gustado este tema. Como les digo, es como la continuación del exorcismo. Ya para el próximo tema espero hablarles de algo más bonito, más luminoso, como los ángeles, que los veremos pronto. Entonces recuerden, pronto también les voy a decir cómo se va a escuchar el podcast, en dónde, en qué plataforma, y bueno, este video de YouTube. Por favor, rieguen la voz. Si tienen alguna duda, contáctenme. El email es estudiosdelmasallá@gmail.com. Repito, estudiosdelmasallá@gmail.com. Pueden seguirme en Instagram @estudiosdelmasallá y pueden comunicarse conmigo por esas dos plataformas. ¿Ok? Bueno, Dios me los bendiga. Recuerden rezar por mí, que yo rezo por ustedes, y nos vemos pronto.